Muy bien, ya teniendo el quórum correspondiente con la llegada del senador líder amarilla, vamos a dar inicio a nuestra reunión del día de hoy de la Comisión de Ciencia, Tecnología, Innovación y Futuro. Senador Kemper también está ingresando. El senador Kemper también está ingresando. ¿No escucha, senador Kemper? Bienvenido también. Sí, presidente, ya atento acá, gracias. Muy bien, tenemos varios puntos del orden. No funciona. Tenemos varios puntos en el orden del día. Señor director, por favor, dar lectura al primer proyecto a ser tratado. Me funciona el micrófono. Ahí había un recuerdo. Bueno, el primer punto a ser tratado es el proyecto de ley que prohíbe temporalmente la creación, conservación, almacenamiento y comercialización de activos virtuales o criptoactivos, criptomonedas y la instalación de granjas de criptominería en territorio paraguayo. Es un proyecto presentado por el senador Colvin Soroka y acompañado por varios senadores más. Fue presentado el 3 de abril y se había solicitado la última vez que se tocó en la comisión aguardar a la audiencia pública que se realizó ya hace un par de semanas al respecto. Entonces, así es, señor senador. Muy bien. El senador Nakayama está levantando la mano. Adelante, senador Nakayama. Gracias, presidente. Sí, creo que este proyecto fue largamente debatido e incluso en el seno mismo del plenario antes de que se decida en la postergación por 15 días, ¿verdad? Pero sí se llevó adelante el debate y así como dijo el secretario también de la comisión, se ha procedido en su momento a la audiencia pública donde hemos podido escuchar los distintos posicionamientos en relación a esto, ¿verdad? Y creo que existe un consenso, presidente, para rechazar el proyecto. Entonces, mociono el rechazo del mismo para poder avanzar en los demás puntos del orden del día, salvo que haya otra moción o alguien quiera fundamentar la aceptación. Muy bien, gracias, senador. Adelante, senador Amarillo. Muchas gracias, presidente. Así como dije en la sesión de la Cámara donde se discutió este tema, este es un proyecto que busca suspender la habilitación de la criptominería, suspender hasta tanto se pueda legislar sobre la materia como corresponde. Se busca suspender, que se quede sin efecto, o sea, que no se habiliten nuevas criptominerías, que la ANDE no contrate ningún tipo de energía, que tampoco pueda, las que están inclusive quedan en suspenso. Esa parte es lo que no me queda claro, director, si después me puede aclarar en qué consiste el proyecto, pero sí o sí las nuevas no habilitar ninguna criptominería nueva. Las que están actualmente trabajando, inclusive si se suspenden o no, esa parte sí me puede aclarar. De cualquier manera, yo veo muy válido esto, senadores, por el hecho de que no hay una legislación al respecto. ¿Y qué es lo que hace la ANDE? Contrata como quieren, contrata mesa wifi, contratan en forma extraoficial y nadie le dice nada a la gente de la ANDE. Eso es lo que está pasando ahí. Entonces permiten que trabajen esta gente en forma clandestina. No hay un trabajo así coordinado para que se pueda suspender el servicio a esta gente. Por eso es que yo estoy de acuerdo que se implemente no que se rechace, que se apruebe y se suspenda, que se habilite criptominería. Hasta tanto, repito, haya una ley. Por eso digo acá el proyectista, 6 meses digo. Y yo estoy de acuerdo con 6 meses, porque en 6 meses si trabajamos ya podemos sacar una ley al respecto. En 6 meses ya podemos sacar una ley al respecto. Pero resulta que el propio proyectista al final decidió, no sé por qué, pedir que se retire su proyecto o que se suspenda. No tiene sentido. El sentido tiene la presentación que hizo, que es suspender, repito, suspender la provisión de energía a la gente de criptominería hasta tanto haya una ley
que establezca la tarifa, la modalidad, la hora en que pueden usar el servicio, todo ese tipo de cosas. Claramente, entonces, yo estoy de acuerdo en que se tiene que suspender la criptominería tratándose de resolver. Gracias, presidente. Muy bien, gracias, senador. De mi parte, yo quisiera decir, a nuestra comisión le compete también analizar lo que dice en cuanto a la prohibición de tenencia y operación, ¿cómo dice? Dice, prohíbe temporalmente la creación, conservación, almacenamiento y comercialización de activos virtuales. Esa primera parte es difícil de ejecutar. No podemos nosotros saber quién tiene criptomonedas, quién no, quién está operando con eso. Entonces es difícil o es casi imposible cumplir con esa parte. También lo que ya decía el senador Amarilla, nosotros presentamos ya un proyecto de ley también que está a disposición. Proyecto de ley que determina los precios de la energía eléctrica para las industrias electrointensivas. Extendimos una invitación al presidente de la ANDE que va a venir este jueves 16 a las 8 de la mañana. El jueves 16 va a venir para conversar sobre eso. Están cordialmente invitados a participar. Así como decía el senador Amarilla, vendámosle, pero vendámosle a un precio justo. Mi postura también desde la comisión es que esto se rechace el proyecto porque es de difícil implementación en cuanto a al control. Tendríamos entonces dos dictámenes. A los demás senadores quisiéramos preguntarle su parecer al senador Velázquez. ¿Puedo hacer una consulta antes que Sí. contesten, por favor? Sí. ¿Ustedes están de acuerdo? Porque podemos dictaminar su comodificación también, ¿verdad? O sea, ¿ustedes están de acuerdo que se sigan abriendo, que la ANDE siga contratando, o las que están, que sigan así como están actualmente hasta tanto haya una nueva ley? Ahí lo que hay que ser claro, porque si ustedes quieren, si se rechaza esto, significa que la ANDE puede seguir contratando empresas que exploten la criptominería. Me estoy explicando. Entonces, si yo la parte de la creación de los nuevos, lo que estoy en desacuerdo. Quiero que viene claro eso. O sea, que la ANDE no esté vendiendo más contrato, hasta tanto haya una ley que diga de esta manera tiene que vender. No sé si no soy claro al respecto, ¿verdad? Sí, senador, el proyecto de ley que presentamos nosotros establece que la ANDE no pueda vender la energía a un precio inferior al costo, y el costo está compuesto por el precio de la energía en Itaipú, más el costo de la transmisión, más el costo o un margen de utilidad del 10 al 14%. No, del 8 al 9. Del 8 Es al el 9. proyecto. Es el proyecto. Sobre esto, bueno, el senador hizo una pregunta, director, por Sí. favor. Con la consulta del senador, efectivamente en el artículo 3 de este proyecto de ley prohíbe temporalmente la creación, la instalación, pero también suspende las actividades de conservación y almacenamiento de criptoactivos y criptomonedas, que a efectos prácticos significaría la suspensión de las actividades de la criptominería. Sí. Vamos a ver. Claro, o sea, este proyecto de ley, un problema que encontramos a nivel técnico es que mezcla dos cosas. Mezcla dos Por un lado, prohíbe las actividades de criptomonedas y la posesión de criptomonedas, las transacciones con criptomonedas, y por otro lado, prohíbe la criptominería también. Entonces, al mezclar esas dos cosas que son muy diferentes, es que la ley resulta muy confusa. Por eso es que trabajamos en una propuesta con el senador Oviedo específicamente para regular lo que se refiere a las electrointensivas, ¿sí? Atendiendo esa preocupación, yo entiendo, senador, que su preocupación principalmente es sobre los contratos con la ANDE, no de la parte de las transacciones, que alguien tiene un Bitcoin o otra criptomoneda y qué hace con eso, sino que realmente qué pasa con la ANDE y con cómo se le suministra el servicio eléctrico y también, entonces eso está en el orden del día también como segundo punto. Este proyecto que justamente no busca prohibir, sino que no paguen menos que el costo, incluyendo lo que la ley orgánica de la ANDE establece, que es su rentabilidad obligatoria entre 8 y 9%. Entonces, mi segundo proyecto. Entonces, ahí hay dos posibilidades: aprobar o sea, tres siempre, ¿verdad? Rechazar
aprobar tal cual o aprobar con modificaciones donde también se podría aprobar lo que a usted le preocupa nada más y no rechazar el resto, o si no, la siguiente opción sería rechazar este proyecto y ya concentrarnos solamente en el tema de la ANDE y las electrointensivas, que sería este nuevo proyecto de escenario. Muy bien. Senador. Gracias, presidente. Sí, tal cual como dijo la asesora de la comisión, el tema de este proyecto en particular es que lo que dice es prohíbe temporalmente creación, conservación. No es una ley regulatoria, que es lo La que ANDE puede seguir dando. puede seguir dando. Sí, No. De hecho, esto lo que busca es limitar, pero los técnicos de la ANDE que han venido aquí en la audiencia pública han aclarado muy bien que el problema no es la criptominera por el tema de los cortes de energía, ni por la pérdida de dinero, sino que el problema son las ilegales que se cuelgan del sistema eléctrico. Entonces, si nosotros prohibimos, por ejemplo, contratos que están en vigencia, lo que vamos a hacer es matarle al que está haciendo bien las cosas de forma legal y transparente. Y el que está colgado de forma ilegal va a seguir colgado. Esto es como decir, vamos a eliminar el comercio porque queremos combatir el contrabando, ¿verdad? Entonces, realmente está mal enfocado esto, pero aparte está también habla de conservación. No se puede conservar dinero digital o en este caso una criptomoneda, ¿verdad? Entonces, nosotros aquí lo que podemos hacer en este estadio es o aceptar el proyecto, o rechazar el proyecto, o modificar el proyecto. 3 cosas podemos hacer. Yo creo que nosotros tenemos que rechazar el proyecto. Y en todo caso, alguien quiere presentar un proyecto de regulación, pues entonces se pone el nombre mismo de la ley, proyecto que regula la criptominería, y ahí entonces se entiende. Y eso puede presentar cualquiera de los colegas y eso se estudia. Pero este proyecto en particular, varios de los proyectistas incluso se retiraron, ¿verdad? Porque cuando se les explicó, la gente de la ANDE les explicó este tema, ¿verdad? ¿Cuál es la posición del gobierno? Ellos cambiaron. Muy bien, senador. El senador Velázquez. El senador Velázquez, y luego le paso al senador Marilú. Adelante, senador. Gracias, presidente. Vamos a ser claros con las criptomonedas. Este es un gran negociado de la ANDE. Vamos a partir de esa base. No existe ninguna criptominería que va a poder funcionar bien en nuestro país si no paga la tarifa justa. La gran mayoría de las criptominerías en nuestro país son clandestinas. Y estoy seguro que ninguna de las habilitadas, por decirlo así, están pagando lo que tienen que pagarle a la ANDE. Esa es una gran verdad. Y evidentemente la ANDE va a estar defendiendo también a las criptominerías porque es un negocio. Lastimosamente, las criptominerías en nuestro país se convirtieron en un negocio lucrativo, pero solamente para un sector de la ANDE, pero no para el pueblo paraguayo. Y también otras personas que están detrás de las criptominerías, porque sabemos que hay muchos también amigos nuestros, políticos, que están también metidos en esto. Para mí, este es el momento de establecer un marco regulatorio para las criptominerías. Nosotros sabemos que podemos tanto aprobar este proyecto de ley, podemos rechazar, como así también podemos modificar. Yo creo que este es el momento para que podamos analizar, porque es fácil rechazar nomás. Y van a seguir polulando cada día más criptominerías clandestinas. Y es lo que hay y es lo que abunda. Lo que tenemos que con esto es parar definitivamente, allanar, levantar y destruir todas aquellas criptominerías clandestinas que hay en el país. En el Alto Paraná hay muchísimas, en Ciudad del Este hay bastante y en todo el país. Y por culpa de esto, inclusive, hoy el precio del costo del consumo de energía eléctrica familiar es muy caro para la familia, pero para las criptominerías, sin embargo, les sale casi gratis. Yo estoy por hacer un análisis y si podemos
ya corregí la cual mitad. Hagamos los ajustes de este proyecto. Si hay criptominerías que realmente están operando en forma legal, pregunto, ¿se pidió un informe de eso? Nosotros tenemos encima de nuestras mesas el listado de las criptominerías que están realmente habilitadas por la ANDE en forma legal y están pagando el precio que se debe de pagar. Tenemos ese listado para ver primeramente el impacto que puede haber. Ahora bien, si están operando, si están pagando realmente, en todo caso, hagamos la modificación de este proyecto de ley donde sencillamente se suspende la habilitación de futuras criptominerías en caso de que sea necesaria y prohibamos con este proyecto el funcionamiento de aquellas que no estén cumpliendo con las leyes y mucho menos no estén pagando los aranceles que se tengan que pagar. Yo voy por la aprobación con modificaciones. Creo que este es el momento oportuno que también tenemos nosotros. Estamos hablando bastante de la tarifa ITIPU, estamos hablando tantas cosas para este país y creo que esto también es patria, de tal manera que yo no estoy de acuerdo en acompañar criptominerías que no estén en forma legal fundamentalmente, y yo no confío mucho tampoco en lo que la Andes pueda decir. Nosotros tenemos que ser un poco más criteriosos y como que tenemos la posibilidad hoy de técnicamente también hacer un estudio y evaluación de esto, hagámoslo. Entonces, particularmente, presidente, yo anticipo el acompañamiento de este proyecto, pero con modificaciones de tal manera también a evitar cometer errores y que eso vaya en detrimento y en perjuicio también de las arcas públicas fundamentalmente. Creo que es eso lo que quería manifestar desde mi punto de vista, presidente. Muchas gracias. Gracias, senador Velázquez. Senador Amarilla. Muchas gracias, presidente. Parece que no soy claro. Desde luego que existe la posibilidad de que nosotros aprobemos este proyecto, rechacemos este proyecto o modifiquemos. Entonces, para ordenar mi idea, yo estoy con la modificación, porque en la primera parte de este proyecto dice que prohíbe temporalmente la creación. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo quiero que la ANDE no otorgue ningún contrato más, porque es un negociado de la ANDE, esa es la verdad, hasta tanto haya una ley que le regule, el tema a nivel nacional, que regule, por supuesto, para la ANDE, para la fiscalía, para el impuesto que tienen que pagar como actividad comercial, porque varias cosas se van a regular en ese proyecto. No solamente la tarifa, el impuesto que genera la ganancia de eso, también tiene que generar en el tema tributario también. O sea, hasta tanto entonces haya una ley que regule el tema de minería, de criptominería, entonces que no se prohíbe temporalmente la creación. El resto, que siga funcionando, porque dice acá instalación de granjas, o sea, el resto que siga, los que ya están, legalmente estoy hablando, los que ya están, los que tienen contrato con la ANDE, por una cuestión de derecho adquirido, de cumplimiento de contrato, lo que sea, pueden seguir funcionando hasta tanto haya una nueva ley al respecto. Eso es lo que quiero dejar bien en claro mi posición con respecto a esto. Gracias, presidente. Senador, si me permite un minuto. Nosotros estuvimos haciendo las averiguaciones con relación a lo que se publica también. Y las empresas que están legalmente instaladas están pagando 44, 32. Entre 32 y 47. Entonces, lo que está pasando es que se le está vendiendo por debajo del costo también la energía. Es un gran problema que tenemos. Entonces, la ANDE misma se está metiendo en problemas para dejar también eso en claro. Adelante, señor. Gracias, presidente. Bueno, hay que aclarar nomás que la aprobación, si es aprobación tal cual como está, como dice el colega líder, bueno, se puede hacer el dictamen y votar a favor. Todo dictamen en contra. Lo que no se puede es aprobar con modificaciones si no tenemos las modificaciones a la vista. Eso más también por una cuestión de técnica legislativa tenemos que saber. Si nosotros queremos aprobar con modificaciones como propone el colega Rubén Velázquez, no hay ningún problema. Pero para eso tenemos que previamente circularizar las modificaciones que queremos aprobar y entonces allí se aprueba con modificaciones, con las modificaciones propuestas por la Comisión de Ciencia y Tecnología, por ejemplo. Pero nosotros no podemos decir aprobamos con modificaciones a los ojos cerrados sin saber cuáles son las modificaciones. Entonces, yo veo acá que nosotros o podemos aprobar o podemos rechazar
o podemos diferir. Que si el colega Rubén Velázquez dice yo voy a proponer unas modificaciones, pues entonces podemos esperar y diferir eventualmente para tener esas modificaciones y allí votar, ¿verdad? Yo particularmente en este caso, en este proyecto, tal cual como está planteado, yo vuelvo a aclarar mi voto por el rechazo. Muy bien, gracias, presidente. Director, ¿tenemos todavía nosotros un lunes más antes de del tratamiento de este proyecto de ley? Sí, se pospuso. Bueno, yo sugiero, bueno, yo también voy a adherir al rechazo al proyecto, pero para los que están a favor de la aprobación con modificaciones, les sugiero que se haga un trabajo esta semana. Por ejemplo, que el proyecto quede en el encabezado que dice que prohíbe temporalmente la instalación de granjas de criptominería en territorio paraguayo y sacar todo el resto y después los articulados también adecuarse a ese encabezado. Si les parece, entonces posponemos para el siguiente lunes y en nuestra sesión del próximo lunes dictaminamos. Director, si puede agregar hasta tanto se aprueba la ley que reglamente la materia, no sé cómo decirlo. Incluso pueden trabajar en conjunto. Con Velázquez. Sí, Con Velázquez. muy bien. Quedamos así entonces. Presidente, no tengo ningún problema. Va, toda tu semana. Vamos a hacer los ajustes y voy a presentar la propuesta de algunas modificaciones de este proyecto de ley, si les parece, sin ningún problema. Gracias, senador. Director, segundo punto. El segundo punto de los temas a tratar es el proyecto de ley que establece la tarifa de energía eléctrica a los consumidores electrointensivos, presentado por el senador José Oviedo y la senadora Ramona Yolanda Paredes, en fecha 24 de abril. Bueno, para explicarle de qué se trata este proyecto, justamente como se había presentado este problema con las criptomonedas, todo el debate que se generó porque se descubrieron muchas criptomineras ilegales que estaban robando energía, y también considerando que el senador presentó este proyecto, nos pareció que no estaba bien enfocado el proyecto. Por eso presentamos nosotros una propuesta que dice principalmente que la ANDE no pueda vender su energía por debajo del costo. Si la ANDE va a venderle la energía a estas empresas electrointensivas, va a tener que hacerlo a un precio que esté conformado por el costo de la energía comprado a Itaipú, más el costo de la transmisión, más el costo de las pérdidas durante su transporte, más un costo de utilidad del 8 al 10% que está establecido así lo van a, en las reglamentaciones de la ANDE, más un costo que va a ser determinado por la ANDE que equivaldría a la venta de esta energía al Brasil. Ya que no le vamos a vender a Brasil, bueno, vendamos aquí, pero tiene que ser equiparado con esa equivalencia a la venta de esa energía al Brasil. Entonces es como una conformación del precio de la energía para la ANDE. ¿Y cómo se determina si una empresa es electrointensiva o no? Se determina en cuanto a su facturación. En cuanto a cuánto paga por la energía a la ANDE versus cuánto paga por aporte obrero patronal al IPS. Si es menos del 10% lo que paga el IPS con relación a su factura a la ANDE, entonces es considerado una empresa electrointensiva. Básicamente eso, solamente se define, se busca un rango de empresas electrointensivas y se determina cómo se le va a cobrar por la energía eléctrica. Es bien sencillo. Este jueves, ¿Quiénes son las electrointensivas? las empresas electrointensivas van a pasar a ser las que aportan menos del 10% al IPS con relación a su factura a la ANDE. Hicimos un cálculo. Las empresas empleo intensivas, las que dan empleo, están, esa relación es más o menos del 100%, 200%. Y determinamos un rango del 10% para asegurar que realmente sean electrointensivas. Eso se puede incluso buscar otra forma de determinar cuáles son electrointensivas, pero nos pareció adecuada esa forma. Eso, senadores. Este jueves 16 va a estar el presidente de la ANDE, va a venir a visitarnos para hablar sobre este tema, porque más bien es protegerle a la ANDE para que no venda su energía por debajo del costo y no se meta en problemas financieros. Presidente, Señor, adelante, senador Kemper.
Gracias, presidente. ¿Por qué si el jueves le vamos a escuchar él? ¿Por qué no postergamos también esto de modo a poder primero tener la opinión de la ANDE en la cabeza, que bien dijiste que va a venir este jueves, y después de eso poder coordinar también con el otro proyecto? Al final lo que estamos buscando es, eh, estamos buscando que quienes se dedican a la criptominería paguen algo que consideremos nosotros como legislativo justo. Y lo que sí hay que, porque estamos hablando mucho de las criptominerías ilegales. Las criptominerías ilegales no pagan luego lo que está fijado. Hay que separar también eso, ¿verdad? Porque estamos agarrando la criptominería ilegal y ese es el argumento para legislar a los que legalmente están constituidos. Está bien que se revise lo que pagan, todo eso está bien. El tema de IPS se puede estudiar de acuerdo a encontrar una fórmula, etcétera. Me parece todo razonable para el debate. Pero no usemos la criptominería ilegal porque entonces lo que tenemos que hablar es de penalizar el uso de energía de forma irregular y no buscar ese argumento para sancionar a quienes sí están pagando. Podemos discutir si es justo o no, me parece súper bien que se debata el canon que ellos pagan. Algunos hablan de 50, de 40 a 50, ahora escuché de 37 a 40 y tanto, no sé cuál es realmente el resultado que lo pagan, no me dedico a eso, por eso no sé a precisión. Pero sí podemos preguntarle el jueves al presidente de la ANDE que nos diga bien, ¿por qué alguien paga 30, por qué alguien paga 40, por qué alguien paga 50 y cuál es finalmente el costo de la energía según la cabeza de esa institución y no lo que nosotros nomás pensamos, que puede ser que sea la misma información? Pero importante nomás separar, presidente, porque escucho mucho que hablamos de la criptominería ilegal, por eso le queremos cobrar más a los legales. Entonces ahí hay una incoherencia, ¿verdad? Entonces hablemos de penalizar, me parece bien, el que se le pille que tenga una, y no porque le subamos la tarifa a los que legalmente están constituidos, de repente va a desaparecer la criptominería, también hay que entender eso. La criptominería ilegal, digo, van a seguir cociendo si ellos lo que hacen es chupar energía de forma irregular del sistema. Entonces, veamos de penalizar, subir las sanciones, lo que sea, me parece súper interesante, pero escuchémosle, disculpame, presidente, estoy con una gripe, la gran pistola. Escuchémosle el jueves al presidente, quitémonos las dudas sobre este proyecto y sobre el anterior, y sobre eso construyamos entonces, si así consideran algunos colegas, las modificaciones o el rechazo de acuerdo a lo que cada uno quiere. Esa es mi posición, presidente. Gracias. Gracias, senador Kemper. Para aclarar más, no esperábamos luego dictaminar esto hoy, solamente informarles de que está este proyecto, invitarles a la reunión del jueves. Va a ser muy importante que por lo menos se conecten, porque a las 8 de la mañana, jueves, no hay sesión. Pero si ustedes participan, va a ser muy importante para generar criterios sobre esto. Y sí, esto más bien es para evitar la discrecionalidad a la hora de conformar el precio de la energía de la ANDE. Porque tal vez este gobierno puede tener las mejores intenciones y cobrarle lo que corresponde, pero el siguiente gobierno podría cambiar eso. Entonces, definir en una ley cómo se les tiene que cobrar la energía eléctrica a las empresas electrointensivas, que puede ser criptomoneda, puede ser una empresa de fabricación de autos, que también es electrointensiva, porque esas también se nos vienen ahora encima. Entonces ya dejar definido en una ley cómo se le va a cobrar a estas empresas electrointensivas. Entonces esto es para invitarle al jueves que se conecten o que vengan, mejor que vengan, para escuchar un poco y debatir sobre este proyecto y el proyecto del senador Soro. Senador Amarillo. Gracias, presidente. A mí me gustaría que esta comisión se constituya en la cabeza, digamos, del proceso o sea, de la elaboración del proyecto de ley de criptominería. Que hay proyectos que se estudiaron en periodos anteriores, inclusive creo que fue aprobado uno y después el presidente vetó una cosa así. Entonces, traer todo eso a la vista y tener ya un proyecto, porque ahí esto, por ejemplo, incluye ya también en una ley, digamos, marco que tenemos que aprobar al respecto, una ley marco al respecto de lo que tenemos que aprobar. Pues como dije hace rato, del contrato que pueda dar la ANDE, del precio de la energía que más o menos habla esto, el precio de la energía que se debería de cobrar, ¿verdad? Todo esto que vos calculaste, que calculó el presidente, ¿verdad? Costo del servicio, gasto administrativo, todo bueno. Un costo del servicio, un costo que debe tener la ANDE para vender, ¿verdad? El impuesto que genera el negocio, ¿verdad? Eso, hablar con la gente de tributación, qué es lo que le vamos a cobrar a esta gente por generar plata, por generar renta en nuestro país. Todo eso yo creo que hay que, las penalidades, repito, si vamos a modificar el Código Penal con respecto a la sustracción de energía, que también se hable ya en este proyecto de ley, porque eso es está lo penalizado, pero creo que es muy
muy leve la sanción. Entonces, todo eso, esos son los temas que se me ocurren. Yo creo que en algún momento ya tenemos que constituir una cabeza de la preparación de este proyecto de ley. Y sobre eso ya bajar un presidente para hablar con el presidente de la ANDE. Eso nomás quería decir, presidente y colegas. Gracias. Muy bien, gracias, senador. Entonces, les vamos a agradecer que se conecten o vengan el jueves para las 8 de la mañana. Director, entonces pasamos al siguiente punto. Senador Nakayama, ¿está de acuerdo? Sí, no, va a pasar. Bien. Bueno, el tercer proyecto a ser estudiado es el proyecto de ley que obliga a la vinculación de la identidad electrónica en las empresas de aplicación de transporte, EAT, presentada por los senadores José Oviedo y Patrick Kemper en fecha 9 de abril del 2024. Muy bien, gracias, director. Este proyecto lo habíamos presentado habiéndonos reunido con las organizaciones de choferes de plataformas digitales de transporte que imploraban, que pedían por una ley que les proteja porque había muchos casos de inseguridad en esas plataformas de transporte de gestión de público conocimiento. Es muy difícil identificar a las personas que se suben a delinquir en los vehículos. Por eso pensamos, y hay muchos otros proyectos, 2 proyectos que ya fueron rechazados en el pasado, un proyecto de ley que está en tratamiento en la Cámara de Diputados, que es bastante abarcativo, que abarca lo laboral también, sobre el cual no hay consenso todavía. Nosotros planteamos un proyecto de ley sencillo, mucho más aplicable, que se centra en la identificación de los usuarios en las plataformas de transporte a la hora de la creación de un perfil, que esa identidad sea certificada o verificada por una empresa o por una institución estatal, que puede ser la Policía Nacional o un ministerio. Lo habíamos presentado, luego hubo debate aquí en esta comisión, tomamos las observaciones que hicieron los senadores, hicimos algunas modificaciones. También consultamos con las instituciones correspondientes, con los ministerios, con la policía, les recibimos a las instituciones en 3 ocasiones. En esta comisión, una reunión también con reunión conjunta con la Comisión de Legislación. Y bueno, ahora va a ser tratado, creo que el 29 de este mes. Sería bueno dictaminar o a favor o en contra o modificaciones. Director, quisiera que nos diga, por favor, cuáles son esas modificaciones y por qué hicimos las modificaciones brevemente. Perfecto. Las modificaciones, como dijo el presidente, surgen a raíz de tanto los pareceres institucionales como también las opiniones, ¿verdad?, de las partes en el asunto. Voy a ser lo más sucinto posible. Un primer cambio en el acápite. Se elimina la palabra que obliga a la vinculación y se pone que establece la obligación. Segundo, en el artículo primero, el objeto a solicitud del MITIC y el propio MIC se agrega, además de la concordancia con la ley de la validez de documento electrónico, también la ley 6822 de los servicios de confianza para las transacciones electrónicas del documento electrónico y los documentos transmisibles electrónicos. La ley por la cual se regula justamente la identidad electrónica y sus pasos a seguir. Segundo, en el artículo 2 se modifica, se amplía la definición de EAT, de empresas de aplicación de transporte, agregándole toda empresa y para incluir también a los servicios de deliveries y también servicios que ofrecen estas plataformas, los cuales no son transporte de personas, pero sí de mercaderías o de sobre documentación. Se agrega la palabra de retiro, distribución y o reparto de bienes o mercaderías a domicilio. Después, como pasaremos a explicar en el siguiente punto, se elimina la definición del registro de empresas de aplicación de transporte y se coloca la definición de usuario conductor, que es toda persona registrada en la empresa de aplicación de transporte que ejecuta los servicios de la plataforma, y usuario pasajero y cliente, que es toda persona física que utiliza los servicios ofrecidos por la EAT. En el artículo 3 se mantiene exactamente, y el 4 es donde tiene el cambio principal, digamos, lo cual se elimina el registro por varias observaciones que hacían referencia a derechos de identidad
de almacenaje de información, de protección de datos personales y también la confluencia que eso tenía con el sector privado. Entonces, a solicitud del MIC particularmente, de la Dirección General de Comercio Electrónico y de Servicio de Confianza, se incluye en vez de registro un nivel de seguridad de identidad electrónica, que digamos es la especificación técnica de la necesidad de esta seguridad de identidad. En la ley de servicio de confianza hay 3 niveles de seguridad: un nivel bajo, un nivel sustancial y un nivel alto. Y a recomendación del órgano rector se coloca la seguridad de nivel sustancial o superior, ¿verdad? Lo cual básicamente vendría a solicitar un servicio de verificación de la identidad sencillo, ¿verdad? Que se emitiría por un password o por una contraseña en correo o SMS. Básicamente con ese nivel de seguridad ya se logra la identificación en el sistema, por lo cual no hace necesario más el registro, ¿verdad? Bueno, después en el artículo 6 se amplía también, además de autoridad de aplicación, además del MITIC, al MIC, al Ministerio de Industria y Comercio. En el artículo 7 se elimina la potestad de depurar y mantener el registro, el cual termina siendo eliminado. En el artículo 8 se especifica el rol del Ministerio de Industria y Comercio, en el cual dice: en el marco de la presente normativa, sin detrimento de las demás atribuciones establecidas por ley, el MITIC tiene las siguientes obligaciones. 1. Colaborar con el MITIC para la implementación de los medios técnicos para la vinculación de la identidad electrónica de los conductores y usuarios de la EAT. Y 2. Corroborar la implementación de los mecanismos de seguridad en identificación electrónica. Y esos son los únicos cambios, señor senador y senadores. Muy bien. Dejo la palabra a los señores senadores para aclarar nada más que con esto se evita ya ese paso adicional a la hora de la identificación. También lo que hagamos con este proyecto va a dejar un precedente en cuanto a los demás proyectos de leyes que vamos a estar presentando, porque esto a nivel mundial y a nivel Latinoamérica también hay corrientes que van buscando hacia dónde legislar, hacia dónde regular, hasta dónde protegerse, porque son herramientas que van llegando y hay que ver si protegernos mínimamente, establecer condiciones mínimas en las que estas empresas tengan que operar o dejarlas libremente. Nos reunimos en estos días con un diputado uruguayo que vino para las Américas y a nivel Latinoamérica están organizando varios foros de los cuales vamos a estar participando. Y él nos decía que, y doy nomás su opinión que me pareció muy importante, anteriormente era más fácil observar las conductas humanas y tiempo después regular esas conductas. Pero hoy en día, como las tecnologías son tan rápidas, hay que encaminar estas tecnologías con leyes, porque es muy diversa la aplicación y podría afectarnos. Entonces, por eso presentamos este proyecto, lo que se venga después y cómo vamos a actuar después a la hora de aceptarnos estas propuestas. Entonces, este proyecto es súper importante para establecer eso. Senador Naquelin. Gracias, presidente. Creo que se debatió bastante ya también sobre este proyecto. Creo que la mayoría de los integrantes de la comisión tienen sentada su postura en relación a esto. Sin embargo, me parece muy importante volver a mencionar que la legislación o la sobrelegislación y en algunos casos la regulación, por más buenas intenciones que pueda tener, afectan finalmente al consumidor. El consumidor es nuestro compatriota, el ciudadano que se quiere desplazar. Nosotros podemos querer a veces protegerlo y a veces el remedio resulta peor que la enfermedad. Por ejemplo, en el caso Colombia, donde se ha implementado la reglamentación, las plataformas siguen estando. ¿Cuál es la diferencia? Acá está en el artículo, creo que uno de los últimos artículos dice que en caso de reincidencia se le saca
el permiso para operar en el territorio nacional. En el 10. Bueno, ahí está. Sanciones. Entonces, estamos realmente regulando con un régimen de sanciones. Y en el caso de Colombia, se prohibió, y digo el nombre porque es un caso particular, Uber. Uno se sube y el pobre chofer dice, por favor, no diga que yo soy chofer de Uber. No diga. Y él continúa, hace el viaje, baja, pero lamentablemente nosotros no podemos, salvo que querramos imitar lo que hace Rusia o lo que hace China, donde está prohibiendo plataformas enteras como Facebook, como Google y como otras más, con una intención de control social directa. Nosotros no podemos simplemente decir vamos a subirnos a esa cuestión. Yo creo que los que quieran subirse están en su derecho de manifestarlo. No me parece mal. Ahora bien, ¿cuál va a ser el próximo paso? ¿Qué diferencia hay entre plataformas de Uber y demás con Instagram o con Booking.com? Son distintos tipos de servicios. Instagram es un servicio de redes sociales para entretenimiento, para ver lo que hacen mis amigos o mis redes sociales, las redes sociales que cada uno tiene. ¿En qué momento el Estado paraguayo puede tomar eso como pernicioso, peligroso, etcétera? Y algunas sociedades lo han hecho. Muchos países musulmanes, por ejemplo, ¿verdad? Sobre todo los chiitas, ¿verdad? Han dicho esto es en contra de la religión o es malo y por lo tanto nosotros vamos a eliminar. O es del diablo, qué sé yo, y se elimina. Booking.com, donde uno puede contratar un alojamiento que se ha convertido entre Booking.com y Airbnb, entre las plataformas que más ofrecen alojamiento a nivel mundial, facturan más que cualquier cadena de hoteles. Y no me parece mal eso, al contrario, me parece bien porque el consumidor final es el que se beneficia. Cuando antes vos te ibas a un hotel y te costaba un ojo de la cara, hoy día vos podés contratar con mucho tiempo de anticipación una casa, un departamento por Airbnb, y no hablo de Buenos Aires, de Montevideo, sino hablo acá de Asunción o Areguá o San Bernardino o Encarnación o Ciudad del Este, con un precio mucho mejor y menor. Entonces, me parece muy peligroso que empecemos nosotros a querer regular esto, sobre todo con otro nombre de ley, ¿verdad? O sea, que el proyecto de ley habla de la vinculación electrónica, pero termina condicionando. O sea, se convierte en una ley regulatoria, mínima, por cierto, pero regulatoria al fin, donde dice que, por ejemplo, tienen que tener oficina en la capital. Y mañana vamos a decirle a Booking, ustedes tienen que tener oficina en Asunción, o de lo contrario, le levantamos la plataforma. ¿Quién sale perjudicado? El consumidor. Nosotros. La gente, los paraguayos. Y después vos te vas a otro país, a México, o a España, o al Brasil, qué sé yo. Y te van a decir, ¿por qué no contrataste por Booking? Y en mi país no hay Booking. ¿Y por qué? Y porque el Estado dijo que no se puede, tiene que tener una oficina en Asunción y por lo tanto ya no se puede. Y Instagram tampoco, porque Instagram no tiene oficina en Asunción y por lo tanto ya no puede tener tu perfil en Instagram ni en Facebook, el día de mañana en X. O sea, peligroso este tema. Es muy peligroso lo que se está pretendiendo hacer. No digo que sea la intención original, lo he dicho hasta el hartazgo, ¿verdad? Pero el resultado puede ser muy perjudicial para el consumidor, para la gente, para la ciudadanía, y por lo tanto y voto por el rechazo de este proyecto. Muy bien, gracias, senador. Senadores que están en línea, senadora Munilla, sus pareceres, por favor. Senador Velázquez, senador Kemper.
Yo me mantengo en que quisiera dictaminar ya hoy y yo voy a estar, yo, obviamente soy el proyectista, entonces voy a votar a favor. Presidente, Sí, adelante, sí. a profundidad no estuve leyendo porque ahora acabo de mirar. Pero básicamente este proyecto de ley es para que el que hace Uber o algún tipo de plataforma y el usuario puedan utilizar una identidad electrónica. Básicamente es eso, a modo de proporcionar seguridad en nuestro país, que es realmente grave desde el punto de vista de los robos que están sufriendo nuestros compatriotas, violaciones, personas, mujeres que de repente se suben en los vehículos y bueno, son algún tipo de abuso, sufren por algunos degenerados que circulan por ahí. Esa es la realidad. Yo creo que nuestro país es un país donde tenemos problemas de seguridad ciudadana y en este momento aprobar o apoyar este tipo de proyectos de ley es muy importante. Así es que yo me sumo a lo que propone acá el presidente como proyecto de ley y bueno, avancemos para que esto se vaya aplicando lo más rápido posible. Muchas gracias. Gracias, senador. Senador Velázquez. Gracias, presidente. En igual sentido que el colega líder, coincido con él. La inseguridad reinante en nuestro país es muy preocupante. Entonces, entiendo que este proyecto de ley puede contribuir a minimizar el auge de inseguridad existente en nuestro país y fundamentalmente dotar un poco más también de tranquilidad al usuario de estas plataformas digitales que utilizan para sus medios de transporte. Entonces, acompaño este proyecto con dictamen favorable, presidente. Gracias, senador. Senador Kemper. Bueno, no está escuchando el senador Kemper. Suponemos que su voto y luego le vamos a hacer pasar, le vamos a pasar la planilla para firmar. Como es proyectista, suponemos que va a votar a favor. Entonces tendríamos dos dictámenes, una mayoría aprobando y otra minoría, que seguramente el senador va a defender muy bien en la plenaria. Muy bien, muchas gracias. Entonces tenemos un último punto a tratar, director. Sí, el último punto a tratar es el punto 4, proyecto de ley que modifica el artículo 1 de la ley número 6568/2020, que modifica el artículo 2 de la ley 1600/2000 contra la violencia doméstica, presentado por el senador José Oviedo, de fecha 26 de marzo del 2024. Muy bien, gracias, director. El espíritu de esta ley es cuando hay problemas en la pareja y uno de los integrantes tiene que abandonar la casa con medidas de restricción. Últimamente se están presentando muchos casos en que ese padre que tiene que abandonar su casa no puede verle a sus hijos. No tiene medidas de restricción de acercamiento, no puede verle a los hijos y hay una separación de ese padre con su hijo. Entonces nosotros presentamos un proyecto de ley que les permita a los jueces establecer medidas que permitan que ese padre pueda verle a su hijo de todas formas, en ciertas condiciones. Le quiero pasar la palabra para que nos explique mejor a la abogada Emma Velázquez, que es asesora de mi despacho. Adelante, por favor. No anda a hacer, si pueden hablar fuerte nomás. Hablo fuerte, bueno. Este proyecto de ley trata de darle una respuesta a una problemática social muy repetitiva y muy dolorosa de nuestra sociedad, que es justamente el de la violencia doméstica y principalmente el rompimiento abrupto y repentino que se suele dar en el relacionamiento entre los padres convivientes y los hijos, a consecuencia de una denuncia de violencia que hace que se pueda dar, por ejemplo, la exclusión de hogar o la prohibición de acercamiento. Entonces, lo principal y lo más importante que está protegiendo la Constitución Nacional y las leyes especiales, que es el Código de Niñez y Adolescencia, reconociendo como el interés superior del niño el principio general de este derecho, tenemos que tener en cuenta primero qué sucede con esos niños y no supeditarlo a las consecuencias de los derechos que evidentemente están bien protegidos también. Entonces, lo que pretende hacer, en el mismo momento que se dicta la resolución de medidas, sea de exclusión o de prohibición de acercamiento, en ese mismo momento también
el juez tiene que remitir, el juez de paz, que es el competente, tiene que remitir las compulsas de las actuaciones al juez de niñez y adolescencia, que es el foro especializado, el único competente capaz de definir si es o no necesario continuar con el régimen de relacionamiento. Entonces, él va a evaluar las pruebas y va a decidir si se debe de continuar o no, si eso es positivo para el niño, generalmente per se, y como lo dice también la ley, es siempre positivo que un niño siga relacionándose con ambos padres, salvo que esto sea negativo para él. Entonces se intenta dar de esa manera, dentro de las medidas cautelares también, poner esta corrección para que también el juez de niñez y adolescencia tome la intervención pertinente y dé su resolución de acuerdo a su foro especializado. Director, pues sí, gracias, abogada. Director, si puede explicarnos por qué este proyecto fue girado a nuestra comisión. Sí, este proyecto fue girado en nuestra comisión, en particular por la observancia de la utilización de las tobilleras electrónicas. En los incisos A y B, precisamente, se opta por la posición de utilizar las tobilleras electrónicas. Inicialmente se había pospuesto el análisis hasta que se pueda definir en el Pleno el proyecto de ley de tobillera en cuestión, como ya fue definido ese tema accesorio, digamos, que nos vincula en esta comisión. ¿Qué es lo que dice concretamente? ¿La tobillera van a usarlo? En este proyecto no es, en este proyecto solamente se define que el juez de paz tiene que remitir las compulsas al juez de adolescencia para que ese juez dicte o dictamine una medida por la cual el padre que dejó el hogar pueda verle a sus hijos. Lo de las tobilleras electrónicas está en la ley 1600, ¿verdad? Que es la que estamos modificando. 1600, ¿verdad? Sí, señor. Desde viene ya en la ley original. El proyecto de modificación no tiene que ver particularmente con la parte de las tobilleras. Eso se deja así mismo. Como los secretarios de esta institución a lo mejor han interpretado que correspondía por el tema de las tobilleras, nos enviaron aquí. Puede que digamos que tenemos que dictaminar o puede que digamos que no corresponde dictaminar, ya está a consideración de los señores senadores. A consideración, señor senador Velázquez, senador Kemper. Permiso, Sí, presidente. adelante. Director, puede hacer un resumen de qué es lo que vamos a determinar. Que se siga usando la tobillera y que los jueces... Pero eso está algo en la ley. Así mismo. La ley ya dice, la ley del uso de tobilleras ya dice que el juez va a decir quiénes son las personas que van a tener medidas alternativas con la utilización de tobilleras. Ya dice la ley eso. Justamente. Y además, ya dice el órgano de aplicación quién va a ser el que va a aplicar la utilización o no de la tobillera. Creo que se habló inclusive de quién va a pagar el costo. En algunos casos de extrema pobreza, el Estado cubre. Y en el caso de que no haya extrema pobreza, paga el beneficiario. Todo eso ya está reglamentado. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Entonces, si estamos de acuerdo con eso. Y realmente sí corresponde no dictaminar de nuestra comisión. Entonces, abogado, ¿podría hacer una pequeña... Sí, realmente creo que a la comisión le corresponde decidir si va a dictaminar o no, porque absolutamente no tiene mucho que ver con lo que es tecnología, porque solamente dice que cuando el juez de paz recibe la denuncia de violencia, sea de cualquiera de los padres, en ese momento él tiene la obligación de dictaminar si va a hacer exclusión de hogar, restricción de acercamiento, y le agregamos que también deberá remitir las compulsas al juez de niñez para que el juez de niñez también defina sobre el relacionamiento que va a tener el niño con sus padres, porque hay siempre, generalmente en los casos, hay niños menores que tienen un rompimiento abrupto con el relacionamiento con sus padres. Permiso, presidente. Sí. Si nosotros estuvimos de acuerdo con la utilización de la tobillera ya en esta comisión, por supuesto que tenemos que estar de acuerdo con la utilización de esto también. Resumida cuenta, y estamos terminando favorable, ¿verdad? Para aclarar nomás que no estamos modificando ningún artículo de la ley 1600 que habla sobre tobilleras, solamente se agrega un inciso, no sé en qué artículo era, que dice que el juez de paz, cuando recibe la denuncia de violencia doméstica, tenga que enviar también las compulsas al juez de niñez y adolescencia, para que el padre que abandona el hogar pueda verle también a sus hijos. Es solamente se agrega un inciso a la ley 1600, a un artículo de la ley 1600, que determina que el juez de la niñez y adolescencia esté involucrado en el proceso. No hablamos de tobillera ni nada, nos derivaron en este proyecto a esta comisión porque a lo mejor consideraron que como en la ley 1600 habla de tobillera, nos pasaron por eso a esta comisión. El proyecto de tuyo, Sí, sí, sí. Bueno, y del artículo 2, que es el que se pretende modificar, ¿verdad?
de la ley 1600, exactamente dónde está la modificación. Es el inciso. Porque acá ya dice, pues quedará redactado como sigue, dice, Sí. ¿verdad? ¿Y cuál es la diferencia con el original? ¿En qué punto? ¿Qué Te inciso? puedo marcar ahí. En el penúltimo En el inciso. penúltimo se se le agrega agrega, sí. el inciso F, se agrega que dice, bueno, el artículo 2 de las medidas de protección urgentes. Ahí se determina seguramente la... Esto ya estaba. Bueno, se agrega el inciso F que dice, remitir compulsas de las actuaciones al juez de la niñez y adolescencia para que determine sobre el régimen de relacionamiento de los niños y adolescentes involucrados con el padre que resultare no conviviente. El juez de la niñez y la adolescencia aplicará el trámite establecido para medidas cautelares en el artículo 175 del Código de Niñez y Adolescencia. Se agrega ese inciso y nada más. De eso se trata este proyecto de ley. Se le da solamente una herramienta más a los involucrados en este caso para que puedan, el padre que salió del hogar pueda verle a su hijo. O sea, permíteme entender, Sí. porque yo estoy en ese tema todos los días. Sí, sí. Cuando a una mujer le denuncia a un hombre por violencia doméstica, se va al juez de paz y le dice, no quiero más que venga a mi casa. Punto. 500 metros de restricción le pide. El juez de paz directamente ordena que no se acerque al hogar durante 500 metros. Y en vez de que ordene 500 metros, le va a decir el juez de paz, remítase de este expediente al juez de la niñez y la adolescencia para que también entienda sobre el tema de los chicos. Eso es lo que le va a decir. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo en que ordena que no se acerque, dice también, remítase de la compulsa todo el expediente al juez de la niñez para que el juez de la niñez diga qué se va a hacer con respecto a los chicos. Sí, así que el Por no relacionamiento... la cuñada de Cotayo, pues ya la Sí, mira, porque eso es lo que está queriendo. porque se da el caso de que como tiene orden de restricción, el padre no puede volver a No ver, puede acercarse. no puede acercarse a la criatura. Sí. A veces que el padre tiene la potestad Sí. del régimen de relacionamiento. Sí, se hace Cuando una- se ordena, cuando el juez de paz ordena, disculpen a los colegas que están ahí en la... Cuando el juez de paz ordena la restricción o la prohibición de acercarse al hogar, automáticamente el padre tiene la potestad de ir al juzgado de la niñez y decir, yo necesito relacionarme con mis hijos y necesito ahí presenta su escrito. O sea que es un poco redundante en el sentido de que le da luego ya esa facultad al afectado de recurrir al juzgado de la niñez para cualquier tipo de acciones que quiera, así como aclaró la abogada. Claramente es redundante, pero lo que abunda no daña, sí, en ese sentido. Sí. Por lo que entiendo, colegas, es que lo que se pretende aquí es que ya no quede abierto como posibilidad del papá que vaya a hacerlo o no, sino que ya automáticamente sí o sí pase eso al jugador de oficio. De oficio, que O sea sea, obligatorio. sí, exacto, que sea obligatorio, porque de lo contrario queda colgado y tenemos que pensar realmente en muchos compatriotas nuestros en el interior, gente que no entiende, no sabe, y de esta manera se le obliga a que el juez de la niñez tenga una intervención y dictamine el proceder, ¿verdad? Lógicamente el juez tiene que adoptar las medidas de acuerdo a si hay también peligro, agresividad y demás del eventual del agresor, ¿verdad? Pero lo que busca, por lo que entiendo, y adelanto mi apoyo, es... Apoyo yo también. Claro. Sí, Perfecto. muy bien, muchas Estoy de gracias. acuerdo. Ahora, solamente se evita la discrecionalidad. Exacto. Vale, perfecto. Senadores Velázquez y Kemper. Gracias, presidente. Brevemente, en el sentido de acompañar al proyecto, y explico brevemente también por qué acompaño. Es muy cierto que en los casos de violencia intrafamiliar están las medidas dispuestas por los jueces de paz de prohibición de acercamiento de parte de, puede ser el caso del papá. Y muchos de ellos, evidentemente, van a contratar o ahí pueden plantear un régimen de relacionamiento y de esa forma también ejercer su derecho de patria potestad fundamentalmente. Pero no todos los paraguayos, todos los ciudadanos tienen esa posibilidad o ese conocimiento o ese espacio para poder ejercer su derecho. Entonces creo que con esto podemos nosotros también, de alguna forma también, hacer que la misma justicia busque por sí o de oficio, por decirlo así, pensando en el interés superior del menor, justamente que no se coarte esa convivencia entre padres siempre y cuando la justicia así lo determina a través del juzgado de la niñez.
Por esa razón acompaño, presidente. Muy bien, muchas gracias. Senador Kemper. Bueno, no está en línea, vamos a hacerle llegar por si quiere acompañar. Gracias, senadores. Entonces, agotados los puntos, damos por terminada la reunión del día de la fecha. Gracias. Muchas gracias, presidente.